Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Bendito sea Él por la oportunidad y el momento de poder llegar a ustedes con una palabra de Dios que seguramente va a tocar sus vidas y va a cumplir el propósito por el cual es enviada. Toda palabra de Dios tiene una misión, un propósito. Y ese propósito está implícito en aquello que Dios ha determinado hacer para usted y para mí en este día. Los días en el plan divino no son días normales, son días que llevan implícito una misión, un desarrollo, una estructura. Cuando se viven los días solo por vivir, entonces tu tiempo está siendo mal gastado. Y la Biblia nos recomienda aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Solo los días de Dios son los días buenos. Porque cuando tú estás viviendo en los días de Dios, que son los días de su voluntad, no importa los días de tu tiempo, del sistema. No importa los días en que humanamente vives, porque de alguna manera no vivimos de acuerdo a los días de nuestros días, sino en los días de Dios. En los días de la voluntad de Dios, ligados siempre a Él, ligados a su voluntad, ligados a la dependencia absoluta y plena de Dios. Iglesia, necesitamos entrar en la dimensión de los días revelados, en los momentos y en las circunstancias que el Espíritu Santo abre como una oportunidad para vivir la plenitud de la vida en Cristo. Esa plenitud que está marcada realmente para manifestarse en esos días de Dios. Los días de Dios son días de transformación, donde se revela la necesidad imperante de buscarlo, de amarlo. Cuando tú estás en esos días, comienzas a sentir la inquietud del llamado a la búsqueda a Dios, a su presencia, a su intimidad, a un encuentro pleno y profundo con Él, a una determinación en los caminos de la palabra, a los tiempos supremos, de la victoria que se revela en el espíritu de la revelación de la palabra. Qué profundo esto. Cuando tú entras en el espíritu de la revelación de la palabra, sabes que estás viviendo por encima de tu mundo, por encima de tu humanidad, por encima de tu circunstancia, por encima en la superioridad de cualquier manifestación del enemigo. Necesitamos sentir la necesidad que estamos en los días de Dios, en los días que nos hablan del arrepentimiento, en los días que nos hablan de la conexión con Él, de los días que nos hablan del rapto de la iglesia, de los días que nos hablan de tiempo de preparación, de los días que nos hablan de la necesidad imperante del reino y su justicia, de los días que nos hablan de la santidad, de los días que nos hablan de creer a Dios y a su palabra como nunca antes lo hemos hecho, de los días que nos hablan de la dependencia absoluta y plena de Dios, de los días que nos hablan de estar ligado completamente a la autoridad, de estar ligado completamente al espíritu de la palabra. De esos días, esos son los días de Dios, los días que nos hablan de un tiempo de oración y de consagración, de un tiempo de intimidad, de un tiempo de necesidad profunda con la presencia de Dios, de los días que nos hablan de la revelación de las promesas de Dios. Estos son días de eventos, son días de milagro,
son días de señales, son días de maravilla, son días en los cuales tú te podrás encontrar con un hecho de Dios sobrenatural. Son días de las sorpresas divinas, son días de bendiciones inesperadas, son días de noticias nuevas, son días de la alabanza y de la adoración a Dios, de la gratitud a Él. Son días extraordinarios, son días de la conciencia revelativa de la palabra, son días de caminar en la integridad, son días del temor, son días, estos días de Dios, son días de poseer y de alcanzar, son días donde tendrás que encontrarte con lo esperado, tendrás que encontrarte con lo prometido del cielo, tendrás que encontrarte con los eventos cumplidos de la palabra. Son días nuevos, días extraordinarios, son días tan maravillosos porque estamos metidos en el río de Dios, sumergidos en el pensamiento y en la necesidad de agradarle cada día más a Él y estar más conectados con el Señor y saber que viene el gran movimiento, el gran mover de Dios, porque hay cosas que están activadas para estos días. Hay cosas que tienen la orden de manifestarse en estos días. Estos son días donde lo extraordinario de Dios será visto en tu casa, donde lo extraordinario de Dios será visto en un escenario que aparentemente parece como complicado y difícil, porque los días de Dios son los días de la soberanía, donde Dios es soberano y donde su nombre es glorificado y donde nada ni nadie puede impedir que sea lo que Dios dijo que sería para ti, para mí. Estos son los días de las familias para bendiciones. Estos son los días de esperar milagros nuevos. Estos son días de resurrección. Estos son días de libertad. Estos son días donde se revierten sentencias injustas y sentencias diabólicas y humanas. Estos son los días donde Satanás huye porque un pueblo se levanta en autoridad, porque le cree a Dios y sabe que estamos en la línea de una victoria segura. Estos son días de renovación, días de cambio, días de pensamiento reflexivo, días de vida para entrar en una transformación total y absoluta. Son días de decisión, son días completamente absolutos de compromiso con Dios, son días de creer, son días de fe sobre el poder de Dios, son días de fe sobrenatural para niveles sobrenaturales, son días para vivir en el poder del principio de Dios, en el poder de la creación de cosas maravillosas. Estos son días donde te encontrarás con lo sorpresivo y lo sorprendente. Estos son días de revertimiento. Satanás sabe que hay una sentencia activa contra él. Hay una sentencia activa de parte de Dios contra todo espíritu de enfermedad. Hay una sentencia activa de parte de Dios para revertir toda opresión y entrar en la luz de la liberación. Estos son días de Dios para que los ojos de los ciegos sean abiertos y los oídos de los sordos puedan oír. Estos son días donde tú tienes que hacer un par en el camino y reconocer y entrar en el ámbito de Dios. Estos son días para no desesperarse, sino entrar en la confianza plena y absoluta de Dios. Estos son días inigualables, porque no estás pensando con la mente del sistema, ni estás en la revelación del entorno del entorno atmosférico de un mundo contaminado. Estamos metidos en la palabra, sumergidos en el Señor.
Y cuando tú estás sumergido en el ámbito de la comunión plena con Dios, hay cosas que van a suceder. Porque entrar, poder de Dios, entrar en el altar es tener la seguridad de una respuesta. Vivir en Dios es vivir en la seguridad de los días. Por eso no debes temer. El temor tiene que irse hoy de tu vida, porque hoy es un día de libertad para ti. Hoy es un día nuevo de parte de Dios. Hoy es un día de la visión de cosas nuevas. Hoy es un día donde la atmósfera tóxica de tu hogar, de tu casa, de tu vida, de tus finanzas, de tus hijos, tiene que irse, tiene que disiparse. Ahora, este es el día de Dios, porque es un día de transformación, un día nuevo para cosas nuevas, un día sobrenatural para gente que busca lo sobrenatural, un día donde hay orden activa para que las bendiciones de Dios sean activadas, un día más allá de la velocidad del tiempo natural, un día donde lo inesperado sucederá y donde lo que no parece ser será por causa de lo que Dios dijo. Este es un día de sanidad para ti, de restauración. Este es un día poderoso del Señor para cambiar tu mente religiosa y entrar en la renovación de una mente nueva. Este es el día para abrir la puerta del corazón. El día de puertas abiertas. Abre la puerta de tu hogar para que entre la paz de Dios. Abre las puertas de tu vida para que salga el temor y entre la paz. Abre tu corazón para que salga la incredulidad y entre la fe de Dios. Este es un día para que tú entiendas que no estás en la lista de los que van a quedar avergonzados, sino por el contrario, en el anuncio de los que son bendecidos por Dios, porque esperaron y confiaron plenamente en el Señor. Por eso hoy quiero hablarles a ustedes de un tema importantísimo, un tema bien poderoso y bien maravilloso, titulado No hay transformación si no hay encuentros con Dios. No hay transformación si no hay encuentros con Dios. ¡Qué poderoso! La transformación está inherente, conectada plenamente a los encuentros con Dios. Necesitamos un encuentro en este hogar. Necesitamos un encuentro con Dios en mi vida. Necesitamos voces que se levanten en la angustia de un encuentro. Necesito un encuentro con Dios. Decláralo. La necesidad de un encuentro con Dios es fundamental, porque nos hemos encontrado con muchas cosas. Nos hemos encontrado con la tradición, con la religión. Nos hemos encontrado con hábitos. Nos hemos encontrado en la comodidad de una vida disipada, de una vida sin respeto y sin temor a Dios. Nos hemos encontrado con muchas cosas que quizás nos han hecho pensar, pero pensar equivocadamente. Hoy necesitamos encontrarnos con Dios de una manera profunda. Encontrarse con Dios es la dimensión de algo más allá de lo experimentado. Es la transformación total del ser. Algo poderoso tiene que pasar hoy en mi vida. Necesito encontrarme con Dios. Y es importantísimo meternos en ese ámbito tan sobrenatural y poderoso. Por eso quiero ir al libro de Génesis capítulo 32, versículo 31. Génesis capítulo 32, verso 31.
Dice la palabra del Señor, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Cuando había pasado Peniel, Peniel fue el gran encuentro que Jacob tuvo con el Señor. La necesidad de un encuentro por causa de la necesidad de una vida. Cuando tu vida entra en ese ámbito de la necesidad de vivir para Dios, necesitas un encuentro. Un encuentro que nunca te dejará igual. Los encuentros con Dios no son experiencias emocionales, son transformaciones radicales. Por eso todo hombre que se encuentra con Dios tiene una señal. Hay una señal en su boca, porque su lenguaje es diferente. Hay una señal en los hábitos de su vida, porque a partir de allí comienza a sentir repulsión por aquellas cosas que te quitaban el tiempo, como la televisión, las novelas, las películas nocivas, los programas televisivos que no hacen más que consumir tu tiempo y destruir tu intimidad y tu integridad con Dios. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, sabes que lo has tenido, porque lo que amabas antes, que Dios aborrecía, hoy lo aborreces igual que Dios. Hoy te das cuenta que has tenido un encuentro con Dios, porque tu forma de ver las cosas cambian. El encuentro con Dios cambia la visión, la perspectiva de las cosas se cambian. Un encuentro con Dios te hace sentir una responsabilidad profunda por la palabra que oyes y por la vida que debe llevar. Un encuentro con Dios te hace consciente de la coherencia de vivir en la palabra y te esfuerzas por desarrollar la fe para vivir la palabra de Dios, los hechos de la palabra. Por eso Jacob necesitaba un encuentro con Dios, una necesidad latente de encontrarse con su hermano Esaú. Le producía un gran temor. Por eso los encuentros con Dios siempre son motivados por una necesidad. Si tú no tienes necesidad de Él, jamás te encontrarás con Él. Si la comodidad de tu vida es vivir como estás viviendo en la mediocridad y sin responsabilidad, jamás tendrás un encuentro con Dios. Los encuentros con Dios son voces que salen desde lo interior de nuestro espíritu por vivir una vida más comprometida con Dios. Los encuentros con Dios te hacen centrarte tan profundamente en agradarlo a Él. Los encuentros con Dios te permiten vivir en la plenitud del reino de Dios y su justicia. Y entonces lo demás, cuando vives en el reino, en la necesidad del reino, el reino da orden al sistema. Necesitamos vivir en el movimiento donde el sistema ha recibido órdenes de Dios para traerte provisión, donde el sistema ha recibido orden de Dios a alinearse a ti y servirte. Y Jacob sabía que necesitaba un encuentro con Dios porque tenía una necesidad. Y ahí es donde se encuentra con Peniel. Peniel es el campo de la lucha. Peniel es poderoso. Peniel es el campo de la lucha para ser transformado. Necesitamos vivir un Peniel. Es el campo de la transformación. Es el lugar donde los hombres cambian su manera de caminar. Peniel es la atmósfera de los hombres que dejaron su pasado y se encuentran con el presente. Peniel es el lugar donde las batallas se libran, las batallas del quebrantamiento se libran delante de la presencia del Señor, porque el enemigo ya ha sido sometido. Peniel es el lugar donde se someten toda fuerza del enemigo. Cuando tú estás en Peniel, sabes que cuando salgas de
de esa intimidad con Dios, de ese estado sacrificial, porque hay gente que no quiere vivir, Peniel, que les cuesta sacar un día para ayunar, que les cuesta renunciar a la alimentación para sacar tiempo de ayuno con Dios, que les cuesta sacar horas para estar en la intimidad con el Señor, que les cuesta renunciar a cosas que no son más que cargas que reducen tu fuerza. Renuncia a ello. Hoy tendrás que entrar a Peniel porque hoy es un día de transformación. Hoy es un día de encuentro sobrenatural. Y Jacob sabía que su transformación y la situación, mire eso tan importante, su transformación y resolver la situación era vital. Y allí nace la necesidad profunda de ese encuentro con Dios. Transformación significa cambiar nuestra manera de vivir, de pensar, hacer notorio el testimonio de que algo cambió. Peniel no es un grito de emoción donde hay cambios que se vuelven emocionales de momento. La transformación verdadera es la que dura y perdura en el tiempo. La transformación es algo que depende de un compromiso estrecho con Dios, poder de Dios, sin ser alterado por las circunstancias que se viven. Porque hay momentos que cambiamos, pero quedamos ligados a sentimientos, a situaciones. Y cuando esas situaciones cambian, nosotros cambiamos. Una transformación verdadera no cambia con la circunstancia, porque desarrolla, y esto es bien profundo, desarrolla el carácter de Cristo en tu vida. Y cuando el carácter de Cristo está desarrollado en ti, nada te hace cambiar, porque es como quien está cimentado en la roca. Es como quien está firme en la seguridad plena de Dios y de su palabra. De esa transformación te hablo. Y Jacob sabía que necesitaba una transformación y resolver una situación. Resolver una situación sin transformación es vivir en la sentencia de seguir errando, de seguir cometiendo errores. Tú puedes recibir un milagro y vivir en la tragedia. Tú puedes recibir una bendición y vivir en la maldición. Porque solo lo que nos da la seguridad de que cualquier cosa que recibamos de Dios como bendición nos permita vivir en ella es la transformación. Porque la transformación, número uno, te vuelve agradecido. La transformación, número dos, te vuelve consciente de responsabilidad con Dios para vivir en santidad. Número tres, la transformación te hace una persona comprometida con la palabra y los caminos de ella. Número cuatro, la transformación te hace ser un hombre que dependes más de la fe de Dios que de las cosas que te pasan. Y número cinco, la transformación te hace vivir en la identidad, en la revelación de la identidad de lo que eres en Dios. Y número 6, la revelación, la transformación desarrolla en tu vida el carácter de lo que eres en Dios. Por eso es tan importante y tan esencial ser transformado para vivir en la continuidad de la bendición que da gloria a Dios. Porque no toda bendición glorifica a Dios. Hay bendiciones que glorifican al hombre.
Pero la bendición de Jehová, por eso dice la Escritura en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová. Eso significa que hay otras bendiciones. La bendición de Jehová es la que enriquece. Eso te da a entender que hay otras bendiciones que no enriquecen ni que glorifican a Dios. Quiero la bendición que glorifica a Dios porque esa es la que te enriquece. Por eso toda bendición de Dios te enriquece en la gratitud. Toda bendición de Dios te enriquece en la fidelidad. Toda bendición de Dios te enriquece en la obediencia. Toda bendición de Dios te enriquece en la humildad, te hace un hombre más humilde. Toda bendición de Dios te enriquece a la dependencia plena de Dios. Toda bendición de Dios te hace reconocer siempre y honrar el principio de la autoridad y la fuente que Dios usó para bendecirte. Por eso necesitamos vivir, esa es la bendición de Dios, y para vivirla necesitamos transformación. Y Jacob necesitaba no solo la bendición, necesitaba transformación. No solo resolver, necesitaba transformación. Jacob necesitaba dos cosas: transformación y solucionar una situación que le producía temor, y esta era que su hermano Esaú, a quien le había tomado la primogenitura a través de un compromiso que hizo con él por vendérsela por un plato de lenteja, sabía que Esaú, su hermano, guardaba dentro de sí el odio y el rencor por ese engaño que Jacob le había hecho. Y ahora que llegaba el momento de encontrarse, porque créeme que en aquello con lo que alguna vez te casaste, tendrás que enfrentarte. Por eso es importantísimo entender esto. Entiende que con aquello que alguna vez te casaste, cuando te casaste con el pecado, cuando hiciste algo incorrecto, algo perverso, malo, y has vivido allí de manera constante y permanente, no has querido renunciar, tendrás que volverte a encontrar alguna vez con ello. Porque cuando no te encuentras, no te enfrentas a ello para vencerlo, entonces significa que en cualquier momento volverás a ser víctima de ello. Y Jacob sentía temor para encontrarse con su hermano, sentía miedo, sabía que el corazón de su hermano estaba lleno de odio contra él para atacarlo, y entonces él dijo: lo único que puede resolver esta situación es un encuentro con Dios. Y es allí cuando llega su Peniel, un ángel se le aparece y comienza él en la desesperación, porque todo encuentro con Dios demanda sacrificio, demanda ofrenda de sacrificio. No hay gloria sin muerte. No hay manifestación de presencia de Dios sin sacrificio. No hay intimidad con Dios sin renunciar a aquello que a veces amamos, de los cuales hemos estado tan ligados, pero que son cosas nocivas contra nosotros. Por eso hoy la revelación viene para hacerte consciente de que tienes que renunciar. Y entonces Jacob dice: necesito un encuentro. Y ahí es donde se tiene su gran Peniel. La lucha. Se le aparece, tuvo un momento en su vida, porque un momento con Dios puede cambiarte, un momento en la presencia de Dios, un momento que te conectaste con la palabra, un momento en que oíste la palabra y te enchufaste en ella, un momento en que abriste el corazón. Eso puede cambiar completamente tus años siguientes, tus meses siguientes, tus semanas siguientes, tus días siguientes. Y él dijo, cuando vio al ángel:
esta es mi oportunidad. No puedo dejarla pasar. Y hay momentos que oímos la palabra y luchamos contra lo que escuchamos y la palabra fue muy dura y el apóstol o el pastor nos habló tan fuerte y quizás eso me lo dijo directamente a mí, fue que Julano le dijo, fue que Perencejo le habló, es que Sutanejo le habló. ¿Cómo sabía el apóstol? Ignoras entonces que hay un plan conectado de Dios para tu vida y a causa de eso es que Dios te habla de manera directa y es a causa de eso que muchas veces la palabra llega tan directo a tu corazón porque hay una conexión de una obra divina a tu vida y por causa de esa obra Dios te habla de manera directa. Si no hay interés de Dios en tu vida, nunca te hablaría. El que Dios nos hable significa que estamos en la mente de su corazón y estamos en los planes perfectos de sus días. Gracias a Dios cuando Dios nos habla y nos exhorta. Por el poder del Espíritu de la palabra somos estremecidos. Vamos, iglesia, a entender que hoy es un día de Peniel para nuestras vidas. Y yo no sé con qué cosa, no sé cómo vas a batallar hoy, pero tendrás que batallar porque hoy tiene que haber transformación en tu vida y en tu casa y en las cosas que no han venido tan bien, en las cosas que han venido mal con tu salud, mal con tu economía, mal en tu casa. Hay cosas que no están bien y hoy necesito un Peniel y hoy es el Peniel de mi vida porque hoy tengo que ser transformado porque esta situación de hoy se resuelve. El decreto de resolver una situación hoy es hoy. Y Jacob, en esa experiencia tan sobrenatural, luchó con el ángel tan fuertemente. Y en esa lucha algo pasó tan tremendo. Y es que el ángel, viendo la tenacidad, parece que el espíritu de la angustia, porque cuando un hombre necesita transformación, siempre va a tener una angustia que no es angustia, sino angustia de algo nuevo en su vida. Y algo pasó ese día, y es que el ángel, viendo la tenacidad de Jacob, lo golpeó en su cadera. Y era por eso que cuando salió el día, porque cuando pasa el Peniel, entonces viene el testimonio de la gloria. Y dice, y cuando había pasado el Peniel, le salió el sol. Creo en el sol divino, en el sol del día nuevo de Dios. Creo en que en tu vida nacerá un sol de esos días radiantes que no hacía mucho tiempo no habían vivido y que quiero vivir. Después de esto, nacerá un día para la iglesia. Muchos han entrado en esta etapa del Peniel y están en su batalla espiritual tan fuertemente y unos serán transformados. Otros vivirán el agotamiento de una situación que no pudieron vivir, pero muchos serán transformados. Y en esa transformación les saldrá el sol de la justicia de Dios, el sol de la bendición suprema y sobrenatural de Dios. Y dice que él cojeaba a causa de ese golpe que el ángel le dio. Yo no sé a quién Dios tendrá que golpear. Hay un área en tu vida que será golpeada y que tú te darás cuenta que algo pasó porque ya no caminas igual, ya no piensas igual, ya no deseas igual, ya no quieres igualmente vivir como vivías antes. Algo te golpeó y yo quiero
hoy que la palabra del Espíritu te golpee. Golpee un área en tu vida que está acéfala, un área en tu vida que está anodina, un área en tu vida que está siendo afectada profundamente por algún diablo. Hoy los diablos serán golpeados en su mayor intensidad y tendrán que huir en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y hoy tendrás que empezar a caminar de manera diferente, de manera distinta a como te hemos conocido. La próxima vez que te vea, sabré que algo pasó en tu vida, porque ya no caminas espiritualmente igual, ni siquiera hablas igualmente. Algo te pasó, y es que te encontraste con el Señor en medio de una crisis, porque la crisis es el mejor escenario para encontrarse con Dios. La crisis es el campo más propicio para tener la revelación de una oportunidad. Esta crisis no es más que una oportunidad de Dios para prosperarte espiritualmente, y te darás cuenta que también prosperarás financiera y económicamente, porque poderoso es Dios. Es necesario entender, iglesia, dentro de ese encuentro, y ese encuentro de Dios de Jacob con Dios hizo posible que cuando llegara frente a su hermano, toda la ira que había en Esaú se había disipado. Se encontró con algo que jamás él pensaba encontrarse. Un hermano totalmente, toda su ira había desaparecido, su odio, todo el interés que tenía en destruirlo se había ido, porque los encuentros con Dios desvanecen poder de Dios, la ira del enemigo. Necesitamos que toda ira del diablo y todo decreto del diablo, todo lo que el diablo escribió sea borrado hoy. Hoy será borrado todo aquello que el diablo escribió contra mí, contra mi familia y contra mis días, porque hoy es un día de encuentro. Los encuentros con Dios, tenemos que entender que los encuentros con Dios son inesperados, inesperados. Significa que en este día, o en la noche, o en cualquier día, como los días próximos, te encontrarás con Él. Quiero dejarte el espíritu de la expectativa dentro de ti, porque se genera. Hoy quiero golpearte con la palabra para que se genere dentro de ti la necesidad de un encuentro profundo con Dios. Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, del verso 1 hasta el 8. Mira, Pablo se encuentra con Dios de manera inesperada. Pablo iba a Damasco y jamás pensó que ese día se iba a encontrar con Jesús de Nazaret. Dice la Biblia en Hechos capítulo 9, verso 1 al 8, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús. Yo soy Jesús. De manera repentina aparece el Señor en el camino de un hombre que era un instrumento que Dios iba a usar de manera muy útil. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, verso 5, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Estás peleando y no vas a poder ganar, pero estás peleando de manera incorrecta.
Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué pregunta esa cuando uno se encuentra con el Señor, cuando la palabra lo tocó, cuando algo lo impactó. Qué bueno es decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Dime qué quieres que haga. Aquí estoy para lo que tú quieras, lo que consideres, Señor, que sea necesario. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres, Señor, de mi vida? Qué bueno que hoy las familias, los pueblos, las naciones, la gente pueda humillarse delante del Señor y decirle: ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entra en la ciudad, entra en la palabra, entra ahora en la palabra, entra en el espíritu de la conexidad del mensaje, y él te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Lo primero que hace un encuentro con Dios es impactar la visión de tu entendimiento. Es entrar a una dimensión de ver lo que antes no veías tan claramente. Qué tremendo esto. Y es allí, cuando tus ojos se abren, que te das cuenta que has perdido mucho tiempo y que has estado muy ausente de lo que siempre te he dicho, de lo que te he hablado, de lo mucho que me he esforzado por tratar de llegar a tu corazón y hacerte reflexionar y parar en tu camino y hacerte entender que lo más importante de la vida es amar a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y vivir en el amor del Espíritu de su palabra. Un encuentro es interesante. Así como Saulo tuvo un encuentro repentino, estoy seguro en el Señor que tú también lo tendrás hoy, porque lo anhelas. Iglesia, entiende, un encuentro con Dios es la verdadera manifestación de un cambio verdadero. Cuando tú te encuentras con Dios, hay un cambio, hay un metástasis. Algo se conmutó, algo se cambió, algo se renovó. Muchos hombres y mujeres hoy viven experiencia, pero no quieren cambio. Los cambios con Dios son tan poderosos, y aquí encontramos un ejemplo de ellos. Son cambios verdaderos. Juan capítulo 9, el verso número 8 y 9, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Juan 9, 8 y 9, dice la palabra así: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Mira eso. Y unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. La gente estaba confusa de este ciego, porque este ciego se sentaba a mendigar. Este ciego tuvo una experiencia extraña. Y la experiencia extraña que tuvo fue tan tremendo. Es que a este hombre Jesús lo encuentra y hace lodo con su saliva en la tierra y le unta en los ojos y le dice: ve y lávate. Una manera extraña, de esas maneras extrañas es que necesitamos que converjan en el ministerio. Esos métodos sobrenaturales
que conmueven. Ninguna sanidad fue más polémica que esta. Lo que fue esta sanidad y la resurrección de Lázaro son las dos sanidades más polémicas de la Biblia. Porque esta sanidad de este ciego, cuando Jesús le dice, ve, le unta saliva, tierra, lodo, hizo, dice la Escritura, que escupió y hizo lodo en la tierra y le untó en los ojos y le dijo al ciego, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y el hombre como pudo fue y se lavó y regresó viendo, porque siempre cuando actuamos en el camino de la obediencia, veremos. Aunque no nos parezca racional, veremos los milagros de Dios. Hay mucha gente que a veces se queja y es porque nunca aprendieron a obedecer. Nunca fueron cuando la palabra les dijo ir porque no les parecía racional. Y a veces buscamos un consejo, pero que no nos parece racional. Y entonces el apóstol, el pastor, qué sé yo, se equivocó y no obedecemos. Y evitamos que el milagro suceda. Este hombre no razonó, sino que por el contrario fue en la obediencia. Y cuando fue y se lavó, regresó viendo. Porque cada vez que vas en la línea de la obediencia, no volverás tan ciego como fuiste. Volverás viendo, verás los milagros de Dios, los verás hacer en tu casa, los verás en tu vida. Poder de Dios, porque solo la obediencia, poderoso, porque solo la obediencia nos habilita ver un hecho divino. Y la Biblia dice que este ciego fue tan tremendo, su cambio fue tan radical, que la gente decía, ¿será este ciego? Y él decía, sí, yo soy. Otro decía, no, se parece. Algo hacía que la gente no lo viera igual como siempre lo había visto mendigando. Porque este es el tiempo que te levantes del suelo. Ya no eres un mendigo. Hay un milagro que te habilitó para una categoría mayor en tu vida. Y a partir de ahí se desata una tremenda discusión. Lo llaman al Sanedrín y él da declaraciones. Le dicen, ese hombre que te abrió los ojos es malo. Él dice, pues yo no sé si es pecador, pero a mí me abrió los ojos. Un hombre que comienza a predicar, un hombre que no le importa, porque cuando tú estás transformado eres así. No le importa que lo echen. Dice que lo expulsaron de la sinagoga. No volverás más aquí, no me importa. Eso es lo que necesitamos, hombres que se metan en el espíritu de la palabra, en la transformación de sus vidas, y el diablo tenga que decir, hay que expulsarlo de aquí porque ya no adultera, porque ya no anda en las cosas malas del pasado, porque este hombre cambió su manera de pensar y su manera de hablar. La iglesia tiene que vivir este tiempo, el testimonio de la transformación, de un milagro en su ámbito. Ese es el espíritu que la iglesia debe tener, sin importar los ataques. A este hombre no le importaron los ataques. Dijo, este hombre que me sanó se llama Jesús de Nazaret. Él me sanó, y si es pecador, ustedes dicen que es pecador, no me importa lo que ustedes digan, pero Él me sanó, lo que nunca la religión pudo hacer, lo hizo Él, lo que nunca ustedes pudieron hacer por mí, Él lo hizo. Entonces a partir de ese día, él entiende que tiene un compromiso pleno con Dios. Iglesia, hoy hay cosas interesantes que quiero decirles. Iglesia, todo impacto con Dios te deja con un deseo. Cuando Dios te impacta, todo impacto con Dios te deja con un deseo de buscar más de Dios. Tú te das cuenta que fuiste transformado porque cuando oíste la palabra, cuando recibiste la administración,
te quedó un deseo profundo, y ese deseo es de buscar más a Dios. El deseo profundo de buscar más a Dios es el testimonio claro de que hay una transformación. Algo Dios está haciendo en mi vida porque quiero hoy más del Señor. Y la Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 26, el verso número 9, dice: con mi alma te he deseado en la noche. Entre tanto que me dura el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte porque luego que hay, mira, porque luego que hay juicio tuyo en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Con mi alma te he deseado en la noche. Entre tanto que me dure el espíritu, mira eso tan poderoso. Te he buscado entre tanto que me dure el espíritu, porque cuando tú tienes un encuentro de transformación con Dios, el espíritu de ese encuentro queda impreso operativamente en tu vida. Entre tanto que me dure ese espíritu de ese encuentro, yo desearé, mi alma te buscará. Espero que este fuego del Espíritu y el fuego de la palabra esté operando poderosamente en tu vida, porque hoy es un día de encuentro. Ponle mucho cuidado a todo lo que hoy voy a decir, porque hay cosas tremendamente interesantes. Un deseo de Dios es la garantía de una actividad sobrenatural. Un deseo de Dios es la garantía de una actividad sobrenatural. Un deseo. La palabra deseo es pasión. Una pasión por Dios garantiza una actividad sobrenatural. Algo natural, sobrenaturalmente va a pasar. Quizás has estado orando, buscando y no ha pasado, pero yo te garantizo en el poder del Espíritu de la palabra que algo va a pasar. Una actividad sobrenatural va a pasar en tu vida. Dios te va a sorprender con grandes y poderosas cosas. Es necesario entender, iglesia, Dios trabaja cuando hay deseo apasionado. Es el deseo apasionado, no el deseo religioso, no el deseo sentimental por el amor que sentimos al pastor, al apóstol o al evangelista o al maestro o al profeta. No, es un deseo profundo por Dios. Ese deseo profundo con Dios hace que Dios trabaje. Dios no es operativo donde no hay pasión por Él. Mira esto, es interesante y poderoso entender que cada vez que tú pecas, haces que algo en ti muera. Cada vez que tú pecas, haces que algo en ti muera. Por eso dice el libro de los Salmos, fue la experiencia de David en el libro de los Salmos, capítulo 32, libro de los Salmos, capítulo 32, esa experiencia que David tuvo. Qué poderosa es esta palabra. Cada vez que tú pecas, algo se muere en ti. Por eso el pecado es tan dañino. Y cuando hablo de pecado, no solamente hablo de adulterar, de fornicar, de matar. Pecado no es no hacer la obra de Dios. Pecado es no obedecer. Dice el Salmo capítulo 32, verso 4, dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David estaba viviendo la experiencia terrible del pecado. Pecar no produce experiencias buenas. Pecado no produce vida. Pecado es una conexión a la muerte. Pecado es una distracción del diablo. El pecado es una visión equivocada hacia una verdad que no existe, poder de Dios. Por eso Dios le demanda a su iglesia integridad.
Y David dice, cuando pequé, mi verdor, mi vida se fue y era como sequedales. Se volvió como un sequedal de verano, se secó. El pecado destruye, acaba. Entiende eso, iglesia. Por eso es importante entender, y esto es interesante que lo anotes. Lo importante no es tener poder, sino estar engranado con los mecanismos de Dios. Todos en la vida cristiana buscan el poder, buscan el figurar, buscan las manifestaciones, pero no es tan importante eso. Lo es, sí, como un mecanismo del reino para desarrollar el testimonio de la palabra, pero no sirve de nada tener poder y no ser transformado. Por eso dice la Escritura en Mateo capítulo 7, versículo 21, y es importantísima esta palabra, porque cuando tú te engranas en Dios, en los mecanismos de Dios, ¿cómo te engranas en los mecanismos de Dios? Es meterte en el espíritu de vivir la palabra sin importar cuánto te cueste. Hay momentos que el costo de buscar al Señor es demasiado alto, pero tu recompensa es superior. Siempre la recompensa de Dios es superior al pago del pecado. Dice la Escritura en Mateo capítulo 7, verso 21, dice la siguiente manera: no todo el que me dice, mira esto, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira esto. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Tenían dones para profetizar, pero no estaban transformados. En tu nombre echamos fuera demonios. Tenían el poder de echar fuera demonios, pero no estaban transformados. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, muchos milagros. En esos muchos milagros significa que resucitaron muertos, que sanaron a gente de cáncer, que hicieron muchas cosas, porque esa es la noción equivocada del presente cristianismo. La gente está buscando el poder, pero no la transformación. Por eso hoy el evangelio es pisoteado por causa del mal testimonio. Tenían poder estos hombres, pero mira lo que dice el verso 23, más terrible todavía. Ellos invocaban al Señor, ellos hacían milagros de todo tipo, pero dice el verso 23, y entonces les declararé, nunca, mira eso, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, más que el poder es la transformación. Este mensaje no es para niños, sino para adultos. Más que el poder es la transformación. Porque a veces el poder lo buscamos para impresionar. La transformación es un ámbito para vivir en la plenitud con Dios. No podemos ser niños resabiados, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios y vivirla plenamente, porque Dios nos está llamando a transformación. Alabado sea el nombre del Señor. Qué interesante entender que Dios es el alfa, y esto es que no hay nada antes de Él, no hay nada antes de Él. Por eso dice el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 8, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. Dios es antes de. Entiende. Por eso tienes que vivir consciente del poder omnisciente y omnipresente de Dios.
vamos a entrar dentro del ambiente de la transformación, necesitamos desarrollar cosas interesantes y vamos a desarrollar por lo menos 3 cosas interesantes. Número 1, la renovación de la mente es la naturaleza de pensar. Yo necesito renovar mi mente. Necesito renovar mi mente a través de la transformación del espíritu, porque la renovación, y esto es poderoso, la renovación de la mente es la naturaleza de pensar como Dios. La renovación de la mente es la naturaleza de pensar como Dios. La renovación de la mente es la naturaleza de pensar como Dios. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú piensas como Dios, como dice 1 Corintios capítulo 2, verso 16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa mente que nos conecta al pensamiento de Dios cada día. ¿Cuál crees tú que es el pensamiento de Dios para ti en este día? Bendecirte. ¿Cuál crees que es el pensamiento de Dios este día? Que seas mejor. ¿Cuál es el pensamiento de Dios en este día? Dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena. El pensamiento de Dios es bueno para ti hoy. Es agradable. Significa que Dios levanta en tu vida un diseño que para Él es agradable y es perfecta. Dios te quiere íntegro, Dios te quiere santo, Dios te quiere pleno para Él, absoluto para Él. Dios te quiere un elemento total para Él, no compartido. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Una mente renovada es la manera de pensar. Y cuando la mente se renueva, entonces entendemos que toda mariposa debe pasar por el proceso de ser gusano. Si quieres volar muy alto, dice que toda mariposa antes de ser fue gusano. Y no te hablo de gusano en el sentido de lo menos importante, te hablo de la humillación. Dejémonos quebrar por el Señor, dejémonos procesar por Él, sometámonos plenamente a Él, porque vamos a volar y a volar y a volar muy alto. Número 2, quebrantamiento es la clave para volar. Número 2, quebrantamiento es la clave para volar. Vamos a volar después de esto vivido y de esto pasado. Vamos a volar muy alto, porque quebrantamiento es la clave. La transformación no está en las manos de un hombre, sino en la presencia de Dios. Oye eso, la transformación no está en las manos. No puedes depender de las manos de un hombre, sino de la presencia poderosa de Dios. Por eso dice el libro de Isaías capítulo 57, el verso número 15. ¡Wow! Poder de Dios. La presencia poderosa del Señor está aquí. Isaías capítulo 57, el verso número 15 dice: porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. ¿Habito dónde? En la altura y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Todo lo que está quebrantado, todo lo que está rendido a Dios, tendrá que serle elevado a la vida. Vamos a abandonar los caprichos. A veces decimos, nadie debe decirme, y nos molestamos cuando la palabra a veces viene tan fuerte.
Pero gloria a Dios, porque toda palabra de Dios lleva implícito la medida del amor supremo de Dios. Dios no te quiere en el piso, sino en las alturas. En las alturas de la palabra. Por eso viene la palabra tan tremenda para elevarte a la altura. Dios no quiere que tú vivas en la escasez, sino en la medida de la abundancia, en la medida de la abundancia y de la sobreabundancia. Dios te quiere más alto del lugar que hasta ahora has vivido. Por eso Dios está empeñado en que esto comience a prosperar, porque la prosperidad es el derecho de los hijos, porque Satanás ya había perdido y volvió a perder conmigo otra vez. No son las manos de un hombre las que te transforman. Hemos reducido la transformación a las manos de un hombre cuando solo está en el ámbito de su gloria. Cuando solo está en el ámbito de su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Algo tan tremendo te va a pasar en los próximos días, porque entraste en el camino de la transformación. Quebrantamiento es la clave vital para volar. ¿Sabes una cosa? Se borró la memoria de tu pasado. Tienes un nombre nuevo. La memoria de tu pasado se borró. Porque cuando buscamos transformación, tenemos la manifestación sobrenatural de la gracia. Y si hay gracia de Dios, si hay gracia de Dios a tu favor, no debes temer, porque estás bajo el amparo, tú y tus hijos, está bajo el amparo del Todopoderoso. Hoy Dios va a cambiar nombre, porque así como Jacob vivió la experiencia de su transformación, también vivió la marca del cambio del nombre. Hoy alguien va a cambiar de nombre. Por eso hay cosas en tu vida que hoy van a cambiar de nombre. La diabetes que está dentro de ti, hoy va a cambiar de nombre. La osteoporosis que está en ti, hoy cambia de nombre. Tu cuerpo hoy cambia de nombre. La sinusitis, los problemas pulmonares que hay en ti, respiratorios, hoy cambian de nombre. Porque ya no te llamarás, tengo esto, tengo lo otro. No tienes lo que el diablo ha dicho que tienes. Diablo, hoy se cambiaron las cosas en mi vida, porque Dios me dio un nombre nuevo. Por eso ya no te llamarán repetidora de proceso, repetidora de historia. Ya no llamarán a tus hijos, ni a tu hogar, ni a tu vida repetidora de historia, porque ya tu historia no volverá a repetirse, porque una nueva ha sido escrita. Por lo tanto, eso es, la memoria de tu pasado se ha borrado. Los expedientes al diablo se le perdieron para siempre. Ya no hay expedientes del infierno contra ti, porque fueron quemados por el fuego del Espíritu y borrados por la sangre de Cristo, vivo para Dios en un tiempo nuevo y en una vida completamente diferente. Dice la Escritura en el libro de Génesis capítulo 32, el verso 27 y 28, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 32,
27 y 28, dice la palabra así. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más, no se dirá más, no se dirá más en esta casa hay necesidad, no se dirá más en esta casa los hijos de Julano anda perdido en la droga o en el alcohol, ya no se dirá más en esta casa. Ese hombre es de mal testimonio, ese hogar no es un hogar cristiano como es. Ya no se dirá más en este cuerpo que tiene diabetes, no se dirá más en este cuerpo que tiene cáncer, no se dirá más en este cuerpo que tiene osteoporosis, no se dirá más en este cuerpo que hay un EPOC, no se dirá más en este cuerpo que hay un riñón afectado, ya no se dirá más en este cuerpo que hay un esófago afectado, ya no se dirá más en este cuerpo que hay un estreñimiento tan fuerte en su... ya no se irá más en este cuerpo que hay un intestino lento en su desarrollo, ya no se dirá más en este cuerpo que hay un dolor de cabeza constante, ya no se dirá más que estás en escasez, sino en la abundancia de los días de la transformación, porque Dios no solamente viene para transformarte, sino que viene para prosperarte, y no solo para prosperarte, sino para sobrebendecirte, y no solamente para sobrebendecirte, sino para colocarte en lugares de altura. De altura significa que tu conocimiento y tu carácter cristiano está por encima de lo que antes estaba por encima de ti. Hoy la posición mía y de esta casa es que soy cabeza y no cola. Hoy la posición de mi vida es que el diablo ha huido y estoy completamente libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice el Señor, por esto, dice la palabra tremendo. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob. La palabra Jacob es engañador, embustero, falso. Ya no se dirá más eso. Sino que Israel será tu nombre, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Tu nombre realmente ya es Jacob. Ya no será Jacob, sino Israel, príncipe. Príncipe de Dios. Oh, aleluya. Ese será tu nombre. Cuando eres transformado, la transformación trae transparencia. Entiende esto, que dentro de los círculos de transformación vienen, número 3, los cambios de diseños y de temporadas. Cambios de diseño. Algo va a cambiar tan tremendamente que será notorio, no solo en este día, sino en los días por venir. Y en los días que te veo, veré los cambios de una palabra que llegó y entró a tu vida para quedarse y hacer la obra. Esta palabra y esta gloria y este momento ha llegado a mi vida para quedarse de manera definitiva. Entiende esto, que si eres un David tendrás que lidiar con un Goliat. Si te dieron el nombre de David, vas a tener que lidiar con un Goliat, pero toda lucha con Goliat tiene la garantía de haberlo derrotado. Todo Goliat caerá hoy porque el espíritu de David es el espíritu para derribar a Goliat. Si quieres ser un Moisés, tendrás que enfrentar un faraón. El faraón que te ha tratado de oprimir durante tanto tiempo será avergonzado.
en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. La transformación no tiene que ver con los dones, sino con tu carácter. No es cuántos dones tienes, sino quién eres en Dios. ¿Qué importa los dones que tengas? Lo que importa realmente es tu identidad. Porque llegó el tiempo, iglesia. Llegó el tiempo, porque todo principio determina su final. Así como esto llegó para oprimirte, hoy es el final. Y así como esta gloria llegó para transformar, hoy establece la continuidad en tu vida para un tiempo nuevo. Toda temporada debe ser activada. Y yo hoy, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hoy activo tu temporada. Hoy activo el día de tu temporada de revelación y de expectativa para un encuentro. Hoy yo activo tu temporada del día de la revelación de tu encuentro. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Estamos en los tiempos poderosos para vivir lo grande del Señor. Y yo te invito entonces en el Espíritu para que te prepares para un gran encuentro con Dios. Hoy hay tsunamis de respuesta divina. Hoy la transformación activa los recursos de Dios. Hoy la transformación del Espíritu te hace un hombre nuevo para cosas nuevas. Hoy la transformación del Espíritu da sonidos en tu casa. Hay señal de que algo está pasando espiritualmente y algo se oye que va a pasar de manera visible en tu vida. Los días de la activación de hechos de Dios en tu vida ha llegado. Llegamos hoy hasta aquí para quedarnos en el ámbito de ser transformado. Hoy nos rendimos, nos humillamos, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor y dejamos que el agua de su palabra moldee este barro, porque la próxima vasija que generación de fuego va a haber nueva es la tuya. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. La gloria y el poder del Señor invadan completamente tu vida. Que la transformación de este mensaje poderoso de la palabra haya hecho su efecto en tu vida. Y pronto nos veremos como vasijas nuevas delante del Señor. Les amo entrañablemente y mi oración a Dios siempre por ustedes es que la presencia de Dios le llene de una manera sobrenatural. Abrazos, les amo entrañablemente y no saben cuánto los extraño. Pronto nos veremos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ministerio Internacional Generación de Fuego.